Buenos días, vamos a empezar con la tercera de las unidades de trabajo de producción de carne. En este caso vamos a hablar, ya hablamos de la introducción a la producción de carne, hablamos de la producción de carne de vacuno y ahora vamos a hablar de la producción de carne de ovino y caprino. Este sería el índice de la unidad de trabajo, pero básicamente es igual, muy parecida a la de vacuno. Vamos a tratar los mismos temas. Hablaremos primero de cómo son las explotaciones en España y en la región de Murcia. Hablaremos de la reproducción y de cómo se seleccionan a los animales. Hablaremos de la alimentación, de las instalaciones y básicamente de todo lo necesario para la producción de carne de ovino y caprino. En esta unidad de trabajo vamos a hablar sobre todo de ovino y caprino, pero principalmente de ovino. Vamos a hablar solo de aquellos rebaños que se dedican exclusivamente a la producción de carne de cordero o de carne de cabrito. No vamos a hablar de los rebaños de caprino de leche que como producción secundaria dan cabritos, ¿vale? Nos vamos a dedicar solamente a aquellos rebaños que tienen como única actitud la producción de carne. Como de caprino quedan muy pocos, de caprino eso quedaría a lo mejor por los rebaños que sean de blanca andaluza, pues casi siempre vamos a hablar de ovino. En cuanto a la estructura y composición del rebaño, cuando nosotros vemos un rebaño de ovino, pues la principal característica es que es un rebaño muy heterogéneo. Lo forman muchos tipos de animales. A diferencia de otras explotaciones en las que tú cuando entras a una nave, por ejemplo de porcino, en esa nave solo hay un tipo de animal, o un tipo, por ejemplo, si entras a la sala de madres, pues solo hay madres, si entras al cebadero solo hay cerdos en cebo, pues en los rebaños de ovino eso no ocurre, porque vamos a tener un rebaño que está compuesto por diferentes grupos. El primer grupo son las crías, los corderos lactantes y en crecimiento que van acompañando a las madres. Un segundo grupo de animales de reposición son las hembras y los machos que yo dejo para reponer los machos y las hembras que vaya a eliminar de mi explotación porque alcanzan la edad de desvieje. Encontramos otro grupo que son los machos adultos y por otro lado el grupo más numeroso que deben de ser las hembras reproductoras. Pero a su vez dentro de esas hembras reproductoras va a haber muchos grupos también. Vamos a tener ovejas que están secas y vacías, que no están produciendo, que están esperando a que se cubran, ovejas que se están cubriendo en ese momento, ovejas que están en plena paridera o en gestante a punto de parir, ovejas lactantes que están criando los corderos que van en el propio rebaño y ovejas de desecho que son las que están desviejadas ya y que están pendientes de su eliminación. Al final tenemos un rebaño muy heterogéneo formado por muchos tipos de animales. En cuanto a los sistemas de explotación en ganado ovino, en España existen tres sistemas. Está el sistema intensivo, el sistema semi-extensivo y el sistema extensivo tradicional. Se clasifican según su nivel de tecnificación. El sistema intensivo serían aquellos que tienen naves para criar los animales y están extremadamente mecanizadas, y en el otro extremo estaría el sistema extensivo tradicional, que es el de aquellos rebaños que están metidos en un cercado y no tienen más infraestructura. El sistema intensivo es aquel que mantiene a las ovejas sin sacarlas a pastorear. Están siempre estabuladas, en estabulación libre, pero siempre dentro de un corral. Esto supone un gasto bastante importante en alimentación, porque al no salir a pastar lo tienes que aportar todo en pesebre. Si la producción de ovino está muy limitada en cuanto a las ganancias que tiene, al rendimiento que tienes por animal, si encima tenemos que aportarle toda la ración en pesebre, pues todavía vamos a gastar más dinero del que posiblemente no vamos a conseguir con la venta de los corderos. Por lo tanto, tengo que economizar lo máximo posible esa ración. De ahí que los productores de ovino traten de buscar sobre todo sus productos de la industria alimentaria para alimentar a sus ovejas, lo que ya hemos comentado algunas veces, de ramoneo de poda de frutales, de poda de olivo, el bagazo de cervecería, la pulpa de cítrico o de remolacha, los restos de brócoli, pues todo eso al final lo que hace es abaratarme la dieta de mi oveja. Esto se da sobre todo en aquellas ovejas que se van a ordeñar. Es muy raro en las ovejas de carne.
Pero si tenemos una explotación que no tiene campo alrededor y que yo no puedo sacarla a pastorear las ovejas, pues no me queda más remedio que hacer este sistema intensivo. Sería, por ejemplo, el que nosotros tenemos en el CIFEA de Lorca, un sistema donde las ovejas no salen a pastorear y todo el alimento se les da en pesebre. El sistema semiextensivo es aquel que combina el pastoreo de los animales, pasan cierto tiempo en el campo pastando, con la estabulación. Cierta época del año o cierta parte del día la pasan dentro de un establo. Y ese establo tiene cierta tecnificación a la hora de distribuir el alimento o a la hora de aportarle alguna ración extra en aquella época de penuria. Por ahí va en el tema del sistema semiextensivo. Hay dos posibilidades. En el norte de España lo que se hace es, las ovejas están toda la época de primavera y verano en el campo y las épocas de mal clima, sobre todo en invierno, se meten en corral. ¿De acuerdo? Eso en España, en el resto de España, sobre todo en Murcia, no se hace así. Lo que se hace es básicamente el día lo pasan aprovechando los pastos y la rastrojera y lo que encuentran por el campo y por la noche se meten al aprisco. Son los sistemas más frecuentes actualmente en ovino. Y ya hay cierta planificación e intensificación reproductiva. Ya se sabe cuándo se van a cruzar los machos con la hembra, se organiza un poco esa parte. De ahí que no sea un sistema extensivo en sí, sino ya es semi-extensivo. El sistema extensivo tradicional es aquel en el que los animales están semi-estabulados, pasan casi la mayoría del tiempo en el campo, pero es que cuando se estabulan no se meten ni siquiera a un establo, se meten a un cercado hecho con cualquier material, con somieres, con lo que encuentra el ganadero por allí, por su explotación, con alambre y poco más. No hay más. Esos son los sistemas extensivos tradicionales. Control ahí sobre el animal prácticamente nulo. El pastor va con su rebaño y no sabe si la oveja esta está preñada, no está preñada, qué macho la ha cubierto, no sabe, sabrá aproximadamente a lo mejor cuándo van a parir, pero tampoco exacto, no hay prácticamente ningún control sobre el rebaño. En este tipo de rebaños aparece lo que se llama oveja acordeón. La oveja acordeón es una oveja que va a engordar y adelgazar dependiendo del pasto que haya en el entorno. En primavera engordará bastante, en verano, cuando se sequen los pastos, adelgazará nuevamente, en otoño, cuando vuelva a llover y haya algo de pasto, volverá a engordar. Así la oveja se pasa toda su vida engordando y adelgazando según el alimento que haya en el campo, porque el ganadero no les va a dar ninguna suplementación extra. Como mucho algo de paja, pero a veces ni eso, lo que encuentra en el campo, porque es tan barata la carne de cordero que no renta el comprar alimento extra. Hemos visto que los sistemas extensivos tradicionales basan la alimentación del ganado en el pastoreo. Eso en zonas como la nuestra es bastante complicado porque no hay pasto para alimentar a esas ovejas. Entonces, existen 4 tipos de movilidad en este tipo de rebaños según el desplazamiento que realizan. Nos encontraríamos primero con los rebaños estantes. Los rebaños estantes son aquellos en los que el ganado solo pasta en la finca en la que se encuentra y alrededores. Entonces, se adapta el número de animales a la capacidad que tiene la finca y los alrededores para abastecer de hierba o matorral a mis ovejas. La otra opción serían los trashumantes. Los trashumantes son aquellos que desplazan sus rebaños cientos de kilómetros, de comunidades autónomas a comunidades autónomas. Normalmente van a aprovechar los pastos del valle durante el invierno y en el verano se suben a la montaña. Recorren larguísimas distancias y está desapareciendo. Ya cada vez hay menos rebaños transhumantes. Otra opción es la transterminancia, que consiste en lo mismo, pero las distancias recorridas son más cortas, de 50 a 100 kilómetros, no se alejan más. Esto sería un pastor, por ejemplo, que vive en Caravaca, en la zona de Caravaca, y se va a pastorear, por ejemplo, pues hasta Moratalla.
que es otro término municipal. Y de Moratalla, allí pasa 2 o 3 días con el rebaño en un aprisco que tenga en el monte y luego se baja otra vez. Esto está desapareciendo, cada vez también hay menos. La cuarta opción sería el nomadismo. Son pastores que están siempre en movimiento, no tienen un punto fijo en el que quedarse. Esto no se da en España, no existe nomadismo en España. En el norte de África, por ejemplo, sí que existe. Aquí tenemos un mapa de las rutas de transhumancia que existen en España. Estas rutas están protegidas. Los caminos de transhumancia, las cañadas reales, las veredas, están protegidas por la ley y no se puede construir en ellas. Están rodeándonos aunque nosotros no las vemos. Por ejemplo, hay una al lado de la Risaca, en Murcia, hay una que pasa justo por detrás de la Risaca. Lo que pasa es que no está señalizada. La urbanización que están haciendo allí ahora mismo ha tenido que respetar esa cañada. Tienen las ovejas y las cabras preferencia de paso frente a cualquier otro sistema. O sea, si yo voy con mis ovejas por esas cañadas y me cruzo con un coche, yo tengo preferencia frente al coche. No se puede construir en ellas, están bastante protegidas por la ley. Fijaros, hay una cantidad tremenda. La mayoría va del sur de España hacia el norte y luego vuelven. Nosotros tenemos una en la región de Murcia. Pasa precisamente, pues empieza, pues yo diría que por la zona de Totana y Alhama, gira por la zona de Molina de Segura, Jumilla y sube hacia arriba, atraviesa Albacete, Guadalajara y llega hasta Teruel. Eso pueden ser perfectamente 400 kilómetros. Pues había gente, ahora ya no existe, pero había gente que hacía esa ruta. Vamos con la elección de la base animal. A la hora de formar yo un rebaño de ovino, ¿en qué me tengo que fijar en esas ovejas para quedármelas como reproductoras o no quedármelas como reproductoras? Hay muchísimas razas, autóctonas y extranjeras, a la hora de elegir qué progenitores quiero en mi rebaño. Nosotros aquí en la región de Murcia tenemos la segureña, que es la que más adaptada está, pero no tenemos porque nadie nos obliga a que sea segureña. Quizá otra raza funcionaría bastante bien en la región de Murcia, o quizá un cruce entre la raza segureña y otra raza, con lo cual nosotros debemos al final adaptarnos a aquellas razas o cruces que van mejor en nuestra zona. ¿Qué voy buscando yo con la mejora genética? Pues básicamente aumentar lo que a mí me interesa, que es lo principal, la prolificidad. La prolificidad, acordaros que es el número de crías que cada oveja tiene por parto. Si al final mi producto es el número de corderos, pues cuantos más partos gemelares tenga, mejor, porque más corderos voy a tener para vender. Pero también me puedo fijar en muchas otras cosas, en la producción de leche de la oveja, en la facilidad con la que amadrina los hijos, con la facilidad que amamanta los hijos. Todo eso son cosas que me pueden utilizar. Al final, cualquier estrategia de este tipo me va a suponer una inversión en la explotación. Voy a tener que poner dinero, porque si quiero comprar animales externos, porque los míos no son especialmente buenos, pues al final voy a tener que hacer una inversión. Hay dos maneras a la hora de mejorar la base animal de mi rebaño. La primera y más sencilla sería la selección. Consiste en aquellos animales de la misma raza que tengo en mi rebaño, ir seleccionando los mejores. Me voy quedando con aquellas ovejas que han dado partos gemelares, con las hijas de aquellas ovejas que han dado partos gemelares, porque tendrán más posibilidad de tener también, cuando sean madres, también tener partos gemelares. La otra opción sería el cruzamiento. Lo que voy a hacer es coger dos razas diferentes y cruzarlas y quedarme con los mestizos. No son híbridos, son mestizos, porque son hijos de dos razas diferentes. En ambos casos hay que tener en cuenta que se va perdiendo rusticidad. La oveja segureña, por ejemplo, es una oveja muy rústica, está muy acostumbrada a vivir en nuestro ambiente. Si yo la cruzo con otra raza extranjera o otra raza que no sea la segureña, al final el cruce va a perder rusticidad, no va a estar tan acostumbrada y no se va a manejar tan bien como la madre en el ambiente en el que yo la tengo. Vale, vamos a ver la primera de las opciones, la mejora por selección. Nos imaginamos que yo no quiero gastarme dinero en comprar animales de fuera de mi rebaño y quiero hacer una mejora por selección, elegir aquellos animales que más me interesen. ¿Qué es lo primero que me puedo yo fijar? Pues lo primero que me puedo fijar es en las características morfológicas de esa especie.
Yo puedo mirar la altura de la oveja, el tamaño de la oveja, la morfología de las mamas, la morfología de las pezuñas, cómo anda. Todas esas características son al final características morfológicas que me van a ir seleccionando aquellos animales que estéticamente a mí me parezcan mejores. No tienen luego que estar relacionados con los buenos caracteres productivos. Una oveja muy alta, pues a lo mejor no es buena madre. De hecho, así se demuestra, no sé si os lo comenté, que por ejemplo cuando se empezaron a seleccionar cabras, los ganaderos de caprino no les gustaban las cabras con cuernos y se fueron quedando siempre con las cabras que salían a cornes. Pero se demostró que las cabras que no tenían cuernos eran menos fértiles. El cabrero las estaba seleccionando porque no tuvieran cabras, pero es que en el paquete se estaba llevando los genes que hacían que esas cabras fueran menos fértiles. Entonces hay que tener en cuenta que los genes no van siempre sueltos, van siempre asociados. ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, los caracteres morfológicos no me resultan útiles. Yo ver una oveja con una morfología concreta, pues no me resultan útiles. ¿Qué otras opciones tengo a la hora de seleccionar los mejores animales de mi rebaño? Pues lo puedo hacer a partir de los caracteres reproductivos. Al observar los caracteres reproductivos, yo tengo dos opciones. Puedo mirar, primero, contar el número de corderos nacidos por oveja, lo que sería la prolificidad. A mayor prolificidad, mejor será la oveja y mejor serán las crías, porque llevan ese gen de la prolificidad. Entonces me voy a quedar con esas crías para futuras reproductoras. Otra opción sería valorar la mortalidad, que va desde el nacimiento, pasa por el destete y termina en el cebo. Por ejemplo, si yo tengo una oveja que tiene pocas crías, por ejemplo, solo tiene una cría cada vez que pare, pero la saca siempre adelante, la amamanta siempre y nunca se le muere. Esa oveja va a ser mejor que, por ejemplo, otra oveja que aunque me tenga partos gemelares, no sea buena madre. Al final los corderos se le mueren porque no los amamanta bien. Esa oveja no me sirve, no es buena madre, no. Entonces eso lo valoramos con la mortalidad, nacimiento de destete, cebo. En macho eso no lo puedo ver, no puedo ver el número de corderas que nacen de un macho, ni en la mortalidad, nacimiento de este ticebo de un macho. ¿Qué valoro en el macho? Pues en el macho valoro el tamaño testicular y también los parámetros de líbido, fertilidad y precocidad sexual. Lo rápido que sale en celo, la facilidad que tiene para montar a la hembra, la líbido, que es básicamente el instinto sexual que demuestra cuando yo lo coloco junto con la hembra. Eso es lo que yo voy a seleccionar en un macho. Otras cosas que podría seleccionar en hembra y en macho relacionadas con los caracteres reproductivos sería, por ejemplo, la precocidad sexual. Que la oveja alcance la precocidad sexual, o sea fértil lo antes posible. Eso también me interesa. La fertilidad, estacionalidad. Me interesa a lo mejor ovejas que sean flexibles y que yo las pueda dejar preñadas a contraestación. La oveja de forma natural se va a quedar preñada cuando los días se acortan en otoño, pero quizá yo pueda seleccionar la facilidad con la que se me quedan preñadas en primavera, porque eso me interesa para tener los corderos para Navidad. Otra opción, la capacidad maternal, ya lo hemos visto, que los corderos sobrevivan, que los amante bien, y la prolificidad también la hemos visto. Esos son los caracteres reproductivos que yo puedo seleccionar en mis animales y que me harán elegir uno frente a otro. Otra manera de seleccionar las ovejas que me voy a quedar yo en mi rebaño sería comprobar qué tal de buenos son los corderos que tiene. Serían los caracteres relacionados con el crecimiento de los corderos. Yo básicamente puedo valorar en un cordero el peso que tiene al nacer, el crecimiento que tiene hasta el momento del destete y el crecimiento que tiene posterior al destete. Si yo esos valores son muy buenos, significa que genéticamente la madre tiene que ser buena porque le ha transmitido esos caracteres a los corderos. Sin embargo, si tengo una oveja que parece muy buena, pero los corderos que dan nacen muy pequeños, crecen muy poco, los destetos y siempre están como muy flacuchos, no terminan de crecer bien, pues puedo entender que esa oveja no es buena madre. No es que no sea buena madre, sino que los genes que tiene no son buenos. Por lo tanto, esa oveja no la elegiré. Siempre elegiré mejor a una oveja que me dé unos corderos muy vigorosos antes que una oveja que no. Otra de las opciones que tenemos a la hora de seleccionar nuestros animales, aquellos que más nos interesan, van a ser las características de la canal y de la carne de los corderos o los cabritos que nazcan. Yo voy a ir buscando
que esos animales sean lo más homogéneos posible, o sea, tengan siempre más o menos el mismo peso, de tal manera que me sea más fácil venderlos, mejorar el rendimiento, que crezcan más rápido, el estado de engrasamiento que sea el correcto, la conformación de la canal, el color de la grasa y de la carne. Entonces vamos a ir seleccionando aquellas madres cuyos corderos tengan estas características, y las que salgan con corderos que no reúnan una serie de características de su carne o de su canal, pues no las vamos a dejar para futuras reproductoras. Otra de las opciones que tengo para mejorar mi rebaño de ovino, aparte de la selección que hemos dicho antes, que es siempre dentro de la misma raza, la otra opción sería hacer cruzamiento. El cruzamiento, acordaros que es siempre metiendo sangre de otra raza diferente. Es desde luego la vía para conseguir la mejora más rápida y espectacular. Se consigue lo que llamamos vigor híbrido. El vigor híbrido es el resultado del cruce de dos razas diferentes que dan como resultado un mestizo que tiene unas características productivas más fuertes, como si así dijéramos, que los progenitores. El vigor híbrido se puede ir perdiendo. Lo digo porque algunos ganaderos dicen, pues si hago cruces continuamente voy a tener siempre animales mejores. No, porque puede llegar un momento en el que el exceso de mestizaje o exceso de cruzamiento me reduzca considerablemente las producciones. Entonces no nos podemos pasar a la hora de hacer cruzamiento. Los inconvenientes que tiene también el cruzamiento, pues que evidentemente al tener razas diferentes el manejo se complica, se aumenta también la necesidad de alimento porque tenemos animales que requieren más necesidades porque también son más productivos, entonces requieren más alimento, y sobre todo, y lo más preocupante, es que reducen la rusticidad. Si yo tengo mis ovejas segureñas que están muy adaptadas al clima de nuestra zona y que se crían muy bien en nuestra zona, si la mezclo con otra raza selecta, pues ya no va a estar tan acostumbrada. Hay dos tipos de cruces, dependiendo de lo que yo ande buscando. Si yo lo que quiero es mejorar las características cárnicas de mi cordero, lo que voy a hacer es cruzar con razas cárnicas, con el merino precoz o el Ile de France. Si lo que quiero es mejorar las características maternas, que sean buenas madres, que tengan prolificidad, lo que voy a utilizar es la Romanov. Al igual que pasaba con el vacuno de leche, también debemos conocer cuáles son los parámetros reproductivos de la oveja. Son muy parecidos a la de caprino. Por tanto, nos miramos la de ovino y el caprino sería exactamente igual. La duración del ciclo estral, si en vacuno estábamos cada 21 días, significaba que la vaca me salía en celo cada 21 días, pues en ovino caprino se acorta. Vamos a estar en torno a los 16-17 días. Cada 16-17 días la oveja sale en celo. El celo le va a durar un día, día y medio. La duración de la gestación es de 5 meses y la pubertad se alcanza mucho antes que en vacuno. En vacuno dijimos que la pubertad se alcanzaba a los 15 meses, en ovino se alcanza a los 7-8 meses, y de hecho me interesa que la alcancen cuanto antes, porque así pasan a ser ovejas productivas y no son ovejas que están vacías y que solamente están comiendo y creciendo. En ovino lo que sí que tenemos que tener claro, que a diferencia del vacuno, el vacuno es una especie poliéstrica continua, significa que tiene celos, cada 21 días tiene celos y a lo largo de todo el año, pues la oveja no le ocurre eso. La oveja es poliéstrica estacional, tiene varios celos, pero los concentra todos en una época concreta del año. En concreto, los concentra en el otoño. El cerebro de la cabra reconoce el acortamiento de los días, cuando los días se van haciendo cada vez más cortos. Y entonces entra en celo. Eso se llama poliéstrica estacional. Es una especie de días cortos. A diferencia, por ejemplo, de las yeguas, que es una especie de días largos. Eso es básicamente, si se queda en celo en otoño, el parto se producirá en primavera, que es cuando más pasto hay. El resto del año va a ser muy difícil que la oveja esté en celo. O sea que si nosotros queremos cubrir a contraestación, que se llama, cubrirla en primavera para que me paran los corderos para Navidad, que es cuando mejor precio tienen, voy a tener que hacer una serie de manejos que me van a facilitar que se quede preñada a contraestación, aun cuando ella no quiere. Una vez que sabemos ya los animales que me voy a ir quedando en mi explotación para que sean los mejores y para ir mejorando mi ganadería,
Y una vez que conozco también cuáles son los parámetros reproductivos de la hembra, vamos a ver cómo se realiza el cruzamiento o la reproducción de novino. La manera de detectar el celo en las ovejas se realiza. La oveja no es una hembra que desarrolle muchos signos externos de celo. Ya vimos que las vacas sí, que andan más, pero las ovejas es complicado el detectarle el celo. Entonces lo que se utiliza son los machos recela. Los machos recela son machos normalmente vasectomizados. Vasectomizados significa que están enteros, pero se les han cortado los conductos deferentes. Los conductos deferentes son los que unen los testículos con el pene y por ahí pasa el semen. Si yo lo corto, lo que estoy impidiendo es que los espermatozoides pasen de los testículos al pene. Esos machos siguen siendo y teniendo instinto sexual, lo que pasa es que en el eyaculado no lleva espermatozoides. O también lo que puedo hacer es dejarlos enteros sin vasectomizar y les pongo un mandil. Un mandil es como si les pusiéramos un delantal justo en el abdomen, de tal manera que cuando monta a la oveja sea incapaz de penetrarla. También lo que se puede poner es, y lo que se suele poner es que como tú no vas a estar pendiente del rebaño y pendiente del macho a ver qué ovejas monta, lo que se hace es ponerle un marcador justo en el mandil. Y cuando monta la oveja, lo que hace es marcarla, la deja pintada en la parte de atrás del lomo, de tal manera que las ovejas que estén pintadas son ovejas que se han dejado montar y por tanto deben ser las ovejas que están en celo. Lo que yo voy a tratar de hacer es agrupar los partos para primavera. Me interesa que los corderos nazcan para la primavera. Para primavera no, que nazcan para Navidad, dejarlas preñadas en primavera, no que nazcan en primavera, que esa es su tendencia habitual. Lo que yo quiero es que nazcan para Navidad. Eso significa preñarlas en primavera, justo lo contrario que su cerebro les está marcando. Hemos dicho que son razas de días cortos que salen en celo cuando los días se cortan, pero yo quiero hacerlo al contrario, justo cuando los días son más largos, en primavera. Ahora veremos cómo se puede hacer. ¿Qué consigo con el control reproductivo de las ovejas? Pues básicamente incrementar el número de partos por oveja y año, que es lo que me interesa, aumentar el número de corderas por parto, sincronizar a las corderas de renuevo, que todas me paran a la vez, y tener siempre los corderos más o menos homogéneos en tamaño, y al final lo que se consigue es mejorar la organización de la empresa, que no se queden ovejas sin parir, ovejas vacías. Todo eso se consigue con el control reproductivo. Ya tengo detectadas a las ovejas que están en celo, ahora llega el momento de la monta. ¿Cómo se realiza la monta en ovino? Pues la inseminación artificial está muy poco desarrollada en ovino, por no decir prácticamente nada, aquí en la región de Murcia. Por ahí en zonas donde el ovino es más intensivo, seguramente sí, pero aquí en la región de Murcia no se realiza inseminación artificial. Lo que se realiza es monta. La monta puede ser de dos maneras. Puede ser monta libre o monta dirigida. La monta libre consiste en mezclar todos los machos que tengo en mi explotación con todas las hembras que tengo en mi explotación. Los machos van montando libremente a las hembras que ellos consideran. Eso tiene su ventaja y tiene su inconveniente. La ventaja es que el manejo es prácticamente nulo, solo juntar los animales, pero la desventaja que tiene es que tú no sabes qué machos han cubierto a qué hembras. Entonces no sabes cuáles son los progenitores de cada cordero. La monta dirigida trata de solventar ese problema. Consiste en un macho en concreto dejarlo con un grupo reducido de hembras. Siempre se calcula pues aproximadamente un macho que pueda cubrir a 20 hembras. Entonces se mete un macho por 20 hembras. De tal manera que tú sabes que esas hembras se han quedado preñadas exactamente de ese macho. Lo que no puedes asegurar en ningún momento es que la ha cubierto a todas. Eso solo lo puedo hacer con la inseminación artificial. Con la monta dirigida, pues yo meto al macho, pero yo no sé si el macho ha tenido suficiente vigor como para montar a las 20 hembras, o las 20 hembras se han dejado montar. Entonces eso no lo voy a tener claro nunca. Si el número de hembras es pequeño, conviene poner a los machos para que cubran de uno en uno para evitar las peleas. Eso sería lo ideal, porque si no los machos van a estar más pendientes de pelearse si hay pocas hembras que de montarlas. Los métodos más empleados para planificar la reproducción son los métodos de manejo y los métodos hormonales. Aquí los métodos estos, que los vamos a ver ahora en desarrollo, son los métodos que yo utilizo para que la oveja entre en celo cuando ella no quiere, o sea, en primavera.
Los métodos que tengo para que las hembras de ovejas entren en celo en primavera. Pues tengo tres métodos de manejo. El primero de ellos es que se conoce como flushing o sobrealimentación previa a la cubrición. Esto consiste en dejar a la oveja dos semanas antes de que... perdón, 2 semanas antes de que yo quiera que vaya a salir en celo, yo la he dejado prácticamente comiendo exclusivamente paja, infraalimentada, por debajo de lo que la oveja necesita. Justo 2 semanas antes de que yo quiera inseminarla, lo que voy a hacer es ponerle pienso. Ese subidón de energía que le genera el pienso al volver a alimentarse correctamente va a hacer que su cerebro se estimule y se produzca ovulación. No es un método 100% efectivo, no todas las ovejas van a ovular por hacerle flushing, pero un gran porcentaje sí. Yo le mantengo ese concentrado o ese pienso durante las 2 semanas antes de la inseminación y 2 semanas después, y ese efecto positivo de la sobrealimentación va a producir ovulación. Esto, si quiero que sea efectivo, este método lo voy a combinar con otros, como por ejemplo el efecto macho. El efecto macho consiste en separar los machos de las hembras durante mínimo un mes antes de yo querer cubrirlas, los separo. Y los tengo que separar de tal manera que ni se oigan, ni se huelan, ni se vean. No pueden sentirse en ningún momento. Entonces, pasado ese mes de separación, lo que hago es meterla otra vez. Ese estímulo sexual que reciben las hembras de ver otra vez a los machos y de sentir otra vez a los machos genera una estimulación del cerebro que les produce ovulaciones. Normalmente en 2 oleadas, a los 18 y a los 24 días de haberle metido los machos, se produce la ovulación. Puedo acompañarlo si quiero con inyección de prostaglandinas, que es una hormona que estimula todavía más la ovulación a los 16 días de introducir los machos. ¿Vale? El efecto macho consiste en eso. Si quiero seguir utilizando manejo para que mis ovejas entren en celo, puedo utilizar lo que se llaman los tratamientos fotoperiódicos. Esto solo lo puedo hacer si tengo una nave que yo pueda cerrar totalmente. Yo puedo hacerle a la oveja artificialmente días cortos. Aunque yo esté en primavera y oscurezca a las 9:30 de la noche, yo lo que puedo hacer es, si tengo una nave que puedo cerrar, es meterlas cada día 5 minutos antes a la nave. Hoy las meto a las 9:30, mañana a las 9:25, pasado a las 9:20, y les cierro la nave. Una vez que están dentro, les cierro la nave de tal manera que no les entre luz. Así el cerebro de la oveja está recibiendo el mensaje que los días se están acortando. Es como suplantar el otoño, como si fuera otoño cuando no lo es realmente. Si combino esos tres métodos, posiblemente un gran porcentaje de ovejas me entren en celo. Aunque va a haber un 20%, se calcula que un 20% aproximadamente no reacciona a ninguno de estos tratamientos. Si los métodos de manejo no nos terminan de convencer o no nos terminan de ser eficaces, tenemos otro método que sería el tratamiento con hormonas. Se utilizan normalmente progestágenos. Progestágenos simulan la acción de la progesterona. La progesterona es la hormona que para el ciclo. A ver cómo explico esto. El ciclo de la ovulación se produce con una hormona que se produce en el cerebro de la oveja, que se llama FSH o folículo estimulante. Cuando yo a la oveja le introduzco progesterona, lo que hago es frenar ese ciclo. Es como si el cerebro de la oveja entendiera que está preñada. Esa progesterona yo se la voy a introducir a la oveja mediante unas esponjas vaginales, unas esponjas que van empapadas en progestágeno, y se lo introduzco en la vagina, como si fuera un tampón. Se lo introduzco ahí y la vagina va absorbiendo esa progesterona y le va mandando mensajes al cerebro de la oveja como diciéndole: párate porque estoy embarazada, estoy preñada. Entonces, cuando pasan unos 15 días aproximadamente, lo que hago es retirarle la esponja y le pincho además otra hormona que nos va a ayudar a estimular la ovulación, que es la ECG o gonadotropina coriónica equina. Se llama así porque se saca de la placenta de la yegua. Le pincho eso y, como le quita el tampón, es como si la oveja hubiera parido. Se reinicia el ciclo. El cerebro de la
de la oveja recibe el estímulo para producir FSH o folículo estimulante. En resumen, en 24 o 48 horas, en 1 o 2 días, las ovejas salen en celo, una vez que le he hecho ese tratamiento. Evidentemente este tratamiento es más caro que los anteriores que hemos visto, es también más laborioso, con lo cual pues no va a ser tan usado aquí en la región de Murcia. Aquí en las imágenes podéis ver cómo son las esponjas. En la foto de abajo veis cómo son las esponjas, que básicamente es una esponja atravesada con un hilo. El hilo simplemente me sirve para tirar de ella cuando se la introduzco. Para introducírsela, pues se introduce con el mecanismo parecido al de un tampón. Se mete en un canalículo hueco y se empuja con un pistón hacia el interior y se queda la oveja como en la foto de la derecha con el hilo colgando. Cuando pasan los 14 días, lo que he dicho, se le pincha, se le quita la esponja de progestágeno y se le pincha la ECG, la gonadotropina coriónica equina. Y con eso al día o 2 días salen en celo. Ya os digo que yo aquí en la región de Murcia, esto se hace mucho en caprino, en algunas explotaciones de caprino, pero en ovino yo no lo he visto tanto aquí en la región de Murcia. Bueno, ¿cómo es el ciclo de la oveja? El ciclo productivo de la oveja. El ciclo productivo de la oveja básicamente es muy sencillo porque no hay lactación, porque son ovejas que se destinan a carne, no hay lactación, por tanto no hablamos en ningún momento de ordeño ni nada de eso. Lo que hablamos es de gestación. La oveja se queda preñada, si conseguimos con suerte, vamos a pensar en el ciclo que hacemos para vender los corderos en Navidad. Con suerte la oveja la dejamos preñada en primavera, imagina, en abril, la dejamos preñada en abril. ¿Cuándo va a parir la oveja? Pues 5 meses después, mayo, junio, julio, agosto, en septiembre. La oveja pare en septiembre. De tal manera, ¿con cuántos meses voy a vender el cordero que nace? Pues normalmente se venden dependiendo 1 mes y medio, 2 meses. Pues justo septiembre, octubre, noviembre, casi diciembre. Justo cuando para Navidad alcanzan el precio más caro. Una vez que salta la Navidad, el precio de los corderos empieza a bajar. Por lo tanto, a mí me interesa que nazcan en Navidad. Por tanto, el ciclo de la oveja simplemente consiste en estar preñada 5 meses y luego amamantando al cordero, si no le damos lactación artificial, amamantando al cordero durante 2 meses más. Y el resto del año simplemente está vacía, comiendo sin más problema, no hay ningún evento especial en la vida de esa oveja. Entonces nosotros, para planificar la reproducción, puedo tener 4 sistemas, 4 posibilidades. La primera de ellas es la más sencilla, que es el sistema de cubrición continua. Consiste en tener la hembra siempre con los machos dentro de mi rebaño. Tengo a la hembra y al macho, y los machos siempre juntos. Los machos van cubriendo según las hembras van saliendo en celo y las hembras van pariendo pues cuando se han cumplido los 5 meses de la cubrición. ¿Qué va a ocurrir con este sistema? Pues que voy a tener corderos a lo largo de todo el año. Mucho más concentrados en primavera, que es cuando el organismo de la oveja está más predispuesto a parir, pues ahí voy a tener más corderos, precisamente justo cuando el precio no está especialmente caro. Y el resto del año pues voy a tener un goteo continuo de cordero. Eso tiene la ventaja de básicamente que el manejo es nulo, porque tú los llevas todos juntos y ellos ya van naciendo y tal, pero tiene el problema, el inconveniente. Lo primero, que no puedes hacer lotes para alimentación, porque no puedes separar las que están preñadas de las que no, porque van todas mezcladas. No puedes controlar tampoco las hembras que se han quedado o no preñadas, porque tampoco puedes ir controlando el cordero, el carnero, si va montando o no a las ovejas. Y al final no hay un buen manejo sanitario ni del parto ni de nada. Entonces este sistema es el más tradicional. Si damos un paso más en el control reproductivo, pues ya nos estamos yendo a explotaciones semi-extensivas en las que ya hay algún tipo de control. Lo que voy a procurar es que la oveja para por lo menos una vez al año. La oveja yo la cubro, voy a tratar de cubrirla en primavera con los métodos que ya os he explicado, para que me paran en Navidad. Un parto al año, ese sería el sistema de un parto al año. Lo que puedo hacer es, si quiero cordero en dos épocas del año diferentes, lo que puedo hacer es 2 lotes, divido el número total de ovejas que yo tengo en mi explotación, lo divido en 2 grupos y una la voy cubriendo en otoño y otra la voy cubriendo en primavera. Y así voy a tener partos separados también en Navidad y en primavera.
Así tengo dos ingresos a lo largo del año, en lugar de uno solo en Navidad. Algunos ganaderos piensan, pues, ¿por qué voy a tener yo las ovejas paradas durante, si hemos dicho que están preñadas 5 meses y lactando dos meses, son 7, me quedan todavía para terminar el año 5 meses? ¿Por qué voy a tener yo a mis ovejas paradas 5 meses? Pues muchos ganaderos lo que tratan de hacer es intensificar todavía ese ciclo más. Y lo que hace es tratar de que la oveja me para 3 veces cada 2 años. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente, yo la puedo cubrir, por ejemplo, en primavera, a contraestación. Empieza el año y yo la cubro en primavera temprano, en marzo. Esa oveja me va a parir a finales de ese año, a finales por septiembre, un poco antes, incluso en agosto a lo mejor me está pariendo. La dejo que amamante al cordero durante un mes y medio y a finales de año, cuando estamos ya en noviembre y diciembre, la vuelvo a preñar. Esa oveja me pare en primavera, la dejo otra vez amamantando a los corderos un mes y medio y la vuelvo a preñar ese segundo año. De tal manera que la oveja me ha parido 3 veces en 2 años. Le he ganado un parto a la oveja de acuerdo al sistema anterior de un solo parto por año. Las explotaciones intensivas dan todavía un paso más allá. Dicen, pues si puedo hacerle 3 partos cada 2 años, ¿por qué no le voy a hacer a esa oveja 2 partos al año? Voy a agruparlos todos y voy a hacer un parto en el primer semestre y otro parto en el segundo semestre del año. De tal manera que en el primer semestre está 5 meses de gestación y uno lactando, y en el segundo semestre está otros 5 meses de gestación y otro mes lactando. Eso es ultra intensivo. Las ovejas no aguantan muy bien ese ritmo. Es un ritmo muy intensivo. Eso en vacuno pues podría ir bien en el sentido de voy agrupando un parto, una lactación, un parto, una lactación, un parto, una lactación, pero en ovino las ovejas necesitan descansar. El organismo de la oveja necesita descansar. Entonces estas explotaciones se encuentran luego que muchos de esos partos, esas gestaciones que ellos tratan de imponerle a la oveja no se queda preñada, porque está cansada, su organismo está cansado y no quiere funcionar a contraestación. Pero aún así se sigue intentando.